Les damos la bienvenida al Instituto Agustín Codazzi. Somos la máxima autoridad en geografía, cartografía y catastro de Colombia. Les damos también la bienvenida a la biblioteca. Aquí tenemos mucho material especializado, en los temas que les acabamos de decir. Tenemos mapas, planos, material bibliográfico e histórico de la geografía y la cartografía de Colombia. El día de hoy pues estamos aquí para abordar una charla que es sobre los espacios que recorrió José Asunción Silva en vida, los espacios que lo marcaron, que de alguna manera pudieron aparecer y marcar su obra. Para eso nos acompaña Rodolfo Ramírez Soto. Rodolfo es escritor, es autor del libro de poesía Tinta Sangre, de la edición de Casa de Poesía Silva de 2003. Tiene varios artículos sobre poesía como los estilos pictóricos en la poesía de Rilke, y es editor de varios libros, entre los que están Cartas a un joven poeta, acompañados de las cartas de Franz Xaver Capus. Ha realizado investigaciones entre las que están Barrio de las Nieves, 1622 al 2000, 378 años de historia, y La perseverancia y su historia. Ha dirigido talleres de literatura y poesía para un público de niños, jóvenes y adultos. Es gestor cultural con amplia experiencia y realización de eventos culturales y procesos editoriales. Es un investigador especializado en la vida y obra de José Asunción Silva y el contexto histórico urbanístico de la Bogotá antigua. En el proceso de hacer esta charla, que además fue una excusa un poco porque era el aniversario de la fundación de Bogotá, entonces aquí desde la biblioteca dijimos cómo podemos vincular el objeto de estudio del instituto, que es un poco el entender los territorios desde lo cartográfico, desde lo geográfico, cómo podemos vincular ese estudio de los territorios con la historia de Bogotá y aprovechar también el tema de la fundación de Bogotá. Entonces nos remitimos un poco al estudio de uno de sus personajes, de los personajes históricos y célebres de Bogotá, que es precisamente cómo se entiende un poco mejor la historia, ¿no? Dejando un poco las fechas y las estadísticas para apreciar mejor los matices que están un poco inmersos en las biografías. Formularle una pregunta de apertura a Rodolfo, que a mí también me genera como mucho interés y que estuvo presente durante todo el proceso de diseño de esta charla, y es a nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que nos hace sentir fascinación por conocer o por reconocer los espacios de una ciudad, de un entorno, de un territorio que ya habitaron otras personas antes de nosotros, que conocemos bien porque hemos pasado por ahí y que sin embargo seguimos sin conocer de algún modo, ¿no? Este tema de un poco de ser testigos de cómo era que vivían en otra época, cómo era que vivía esta o tal persona, cómo era el lugar donde residía, donde compartía con sus amigos, con su familia, de qué manera estaba ubicada la cama en su dormitorio. Es decir, hasta ese punto podemos llegar y creo que podríamos comenzar por ahí. Primero que nada, agradecerle al Instituto Geográfico Agustín Codazzi por esta invitación y porque hayan abierto las puertas para este tipo de eventos donde la geografía se relaciona con el ser humano, que nos parece que es supremamente fundamental hacerlo. En segundo lugar, pues a Lady y a Mauricio por la invitación y por todo el trabajo que vienen adelantando aquí en la biblioteca, y a todos y cada uno y cada una de ustedes por la asistencia el día de hoy, sacar tiempo de sus clases para venir aquí a acompañarnos, pues muy agradecidos por eso, por supuesto al profesor que hizo extensiva la invitación y que está aquí con nosotros. Entonces pues les agradecemos mucho esa invitación. Respecto a la pregunta de Mauricio, yo creo que lo que nos pasa es que nosotros como animales mamíferos que somos y que tuvimos que reunirnos en grupo para poder sobrevivir y para poder sortear todas las eventualidades que hemos tenido que sortear, y entonces generamos cultura, y la cultura se genera alrededor de nuestras tradiciones, de nuestros alimentos y de los sitios que habitamos. Y claro, por supuesto, a uno lo hace sentir como partícipe de una historia o de una tradición el reconocer que en un lugar que uno está caminando hoy en día pasaron muchas cosas hace años atrás, o que un gran personaje o que un poeta estuvo vinculado con ese sitio. Es que como la poesía pasa por el cuerpo, pues la vida todo nos atraviesa, ¿cierto? Entonces el hecho de que yo esté parado frente a una casa y que me cuenten que en esa casa hace 100 años o hace 300 años pasó un asesinato o pasó la escritura de un gran poema,
y que eso hace parte de mi ciudad y que yo la estoy viendo y que yo también soy bogotano, eso como que me conecta como con la tradición, me conecta con mis ancestros y me hace sentir que tengo un asidero en mi vida, ¿no? Y me puedo decir soy bogotano o soy colombiano. Y yo creo que eso es como lo que nos apasiona de reconocer lugares actuales de la ciudad que tienen mucha trayectoria, que tienen mucha historia y que por fortuna en Bogotá no se han perdido tantos, ¿no? Hay otras ciudades en Latinoamérica y en Colombia que no han preservado ese patrimonio y que pues pierden su identidad. Yo creería que es por eso. Y pues bueno, hoy estamos aquí para hablar de José Asunción Silva y la Bogotá que recorrió José Asunción Silva y nosotros pues queremos arrancar primero por este plano para que nos hagamos una idea de lo pequeñita que era Bogotá en ese momento en que José Asunción Silva vivía aquí. Entonces, yo traje aquí anotado porque a mí se me olvidan los pequeños detalles, pero resulta que fue el rey Carlos III español, por allá en el 12 de febrero del 74, que dio una instrucción a los alcaldes para hacer como la primera división de la ciudad de Bogotá. Y la van a dividir justamente como ustedes están viendo aquí, que son básicamente 4 parroquias fundamentales, que eran las que dividían la ciudad de Bogotá, que es la Bogotá en la que va a vivir José Asunción Silva. Entonces, la primera era la parroquia de Egipto. Ustedes conocen la iglesia de Egipto, la han visto, ¿cierto? Bueno, entonces, y uno bajaba directo por toda la parroquia de Egipto. Esperen, ¿dónde está la calle? La parroquia de Egipto se comunica por toda la calle 11. O sea, ustedes conocen el centro de Bogotá, ¿cierto? Ustedes estudian en la Distrital. Entonces lo deben tener más o menos conocido. Supongo que habrán pasado eventualmente por el Chorro de Quevedo, ¿cierto? No es que se la pasen allá, sino que eventualmente han pasado. Bueno, es muy cerquita. Entonces, la calle de la Enseñanza era la calle que quedaba entre la parroquia de Egipto, que quedaba en la calle 11, ¿cierto? Arriba. Y uno baja derecho por toda la calle 11, pasa por la Luis Ángel Arango, pasa por el Centro de Cultura Económica, pasa por la Catedral, pasa por la Plaza de Bolívar y llega por ahí derechito hasta la parroquia de San Victorino, que era la segunda parroquia que marcaba el primer eje en el cual se iba a dividir la ciudad de Bogotá. Y luego el segundo eje era por toda la séptima. Teníamos la parroquia de Las Nieves y uno se iba, que era ahí, que sigue estando donde normalmente se construyó, en la 20 con carrera séptima, calle 20 con carrera séptima. Esas eran las afueras de la ciudad y uno se iba derecho por toda la parroquia de Las Nieves y pasaba por la Catedral Primada y llegaba hasta la parroquia de Santa Bárbara. Esas eran las cuatro parroquias que demarcaban el plano de la ciudad de Bogotá y era básicamente una cruz. El primer eje de Egipto hasta San Victorino, el segundo eje de Las Nieves hasta Santa Bárbara. Santa Bárbara queda en Las Cruces, la iglesia de Santa Bárbara que queda en Las Cruces. Entonces esta era la ciudad de Bogotá y estaba atravesada por 2 ríos. Uno que quedaba más o menos, aunque todavía queda, que era el río Vicachá, que luego cuando llegaron los españoles lo nombraron como río San Francisco y que hoy en día seguramente ustedes conocen muy bien porque es el actual eje ambiental. Entonces el eje ambiental era el primer límite al norte natural que tenía la ciudad de Bogotá. Y al sur estaba el río Manzanares, se llamaba río Manzanares. Después cuando llegaron los españoles le pusieron río San Agustín. Así que Bogotá quedaba entre 2 ríos. El río San Agustín, que bajaba por toda la calle séptima, que hoy en día curiosamente se llama calle José Asunción Silva, que es detrás del Palacio de Nariño. Por ahí queda el Ministerio de Hacienda, queda el Batallón Guardia Presidencial, ¿sí? Más o menos lo ubican. Y queda una iglesia que, adivinen cómo se llama, pues la iglesia de San Agustín, ¿cierto? Porque la nombraron igual que el río. Entonces está la iglesia de San Agustín, por ahí bajaba el río de San Agustín. Ese era el límite natural al sur. Y después venía la parroquia de Santa Bárbara, que ya quedaba a las afueras de la ciudad, que hoy en día es Las Cruces. Venía la catedral, teníamos Bogotá, su casco urbano, teníamos el río Vicachá, y pasando el río Vicachá, las afueras de la ciudad, que era la parroquia de Las Nieves. Ahí, en la parroquia de Las Nieves, es donde vamos a empezar. Bueno, este mapa, como ustedes ven acá, es de 1885. Esta es básicamente la ciudad y el plano de la ciudad donde vivió José Asunción Silva,
que, si mal no estoy, aunque el profesor me corregirá si me equivoco, pero esa era una Bogotá que más o menos tenía alrededor de, llegó a tener máximo unos 200.000 habitantes, o sea, realmente eran muy poquitas personas las que vivían en este pequeño casco urbano. Bien, entonces nosotros íbamos a empezar por acá, porque esta que ustedes ven acá es justamente la carrera séptima, esta que ustedes están viendo acá. Antes no la llamaban carrera séptima, sino que lo llamaban Camino Real, ¿cierto? Y la que quedaba más cerca de la catedral la llamaban la primera calle real del comercio, que era de la calle 11, esta calle que les estaba señalando acá, ¿cierto? Entonces, de la calle 11, la primera hasta la 12 la llamaron la primera calle real del comercio. La segunda pues la llamaron segunda calle real del comercio y así sucesivamente. Esto ya eran las afueras de la ciudad básicamente. Y esta que ustedes están viendo acá es una de las, pues como en 1585 va a ser una pequeña capillita que hacen para hacerle homenaje a la Virgen de las Nieves, que es una virgen española. Y un señor que se llamaba Cristóbal Bernal, su hijo se enfermó y entonces él le dijo a la Virgen: Virgen, si usted me cura a mi hijo, yo le prometo que yo le mando a traer una efigie y le construyo una capilla. ¿Y qué creen que pasó? Pues curó al niño. Y entonces el señor montó la capilla, trajo la efigie y de ahí nace la Iglesia de las Nieves, y desde entonces se cree que la Iglesia de las Nieves y su Virgen hace milagros. Hoy en día la gente casi no lo dice, pero es la iglesia milagrosa de las Nieves, la llamaban en ese tiempo, porque habían curado al niño que se llamaba Juan, hijo de Cristóbal Bernal, que era uno de los españoles que había llegado, y construyó la primera capilla. Luego esa capilla se incendió, entonces construyeron esta, luego vino un terremoto y construyeron esta, que es la actual Iglesia de las Nieves que ustedes conocen hoy en día. Y por esta calle que ustedes ven acá, que es la calle 20, quedaba el Panteón de la ciudad. Entonces hay muchas historias al respecto de que fantasmas en la ciudad de Bogotá se aparecían por esta calle, ¿cierto? Hoy en día todavía pasan cosas peligrosas en esa calle, pero ya no tiene que ver con fantasmas. Y esta iglesia es la iglesia que tiene en Bogotá. Tenemos una tradición muy particular en las iglesias, y es que pues parece que siempre han estado como necesitadas de dinero, entonces han tenido que alquilar espacios de la catedral para comercios locales, ¿no? En la catedral Primada, yo no sé si ustedes saben, uno salía de la catedral y al lado, en el atrio, quedaba una cantina que se llamaba La Botella de Oro. Entonces uno podía salir de misa, el domingo salía uno de misa de haber lavado sus pecados y podía empezar cuenta nueva en la cantina otra vez. Y no sé si ustedes recuerdan, en la Iglesia de las Nieves, esto que se alcanzó a ver aquí, era un local de pollos, no sé si ustedes se acuerdan. Y luego tuvieron todo un problema pues lo habían arrendado porque necesitaban plata, y luego para sacar al señor de la pollería fue todo un problema, hasta que por fin lo pudieron sacar. Hoy en día ya no está. Pero entonces esto era gracioso, porque no, pues, la iglesia, y uno salía y una pollería en el mismo lugar de la iglesia. Bueno, ¿por qué estamos hablando de la Iglesia de las Nieves? Porque esta iglesia, y lo que acabamos de tratar de reconstruir, es la iglesia donde van a bautizar en 1865 a José Asunción Silva. Y por eso nosotros normalmente arrancamos. Y antes de que se me olvide, los que tengan tiempo y las que tengan tiempo, si quieren asistir con sus familias, hijos, familiares, este domingo 25 de agosto pues vamos a hacer el recorrido por la ciudad. Entonces, si nos quieren acompañar, solo tienen que entrar a la página web de la Casa de Poesía Silva, se inscriben, es gratuito el recorrido y nos acompañan. Vamos a arrancar igual desde la Iglesia de las Nieves. Entonces, esta efigie que ustedes ven acá es la que mandó a traer el señor Cristóbal Bernal, y viene directamente de España, y esa es la que tiene la fama de ser la Virgen Milagrosa, la Virgen de las Nieves. Ahí en 1865 van a bautizar el 27 de noviembre a don José Asunción Silva, un 27 de noviembre de 1865. Y ahí vienen los primeros discusiones al respecto de la vida de José Asunción Silva. Hay quienes dicen que no nació, que ese no fue el día que nació, sino que fue el día que lo bautizaron. Hay quienes dicen que fue el día que nació y que el mismo día que nació lo bautizaron. Hay quienes dicen que había nacido un par de días atrás.
y que el 27 fue el día que lo bautizaron. Lo cierto es que en esta iglesia reposan el acta de bautizo de José Asunción Silva. Y por ahí arrancamos. Entonces, fíjense ustedes, quedaba a las afueras de la ciudad la iglesia, una iglesia que hoy en día pues está en todo el centro de la ciudad. La gente se iba en procesión hasta esta iglesia, ¿cierto? Salía de la ciudad y se venían hasta acá para cosas como las Semanas Santas o como las festividades grandes religiosas, pues se iban los bogotanos, salían del pequeño casco urbano de la ciudad y llegaban hasta acá. Entonces, digamos, esta es una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Como una iglesia que era percibida como un sitio religioso para ir en procesión, para una celebración específica, hoy en día es una iglesia que nosotros pasamos y a veces seguramente ni la notamos o no le ponemos mucha atención porque quedó metida en todo el centro de la ciudad y ya no se nos ocurre que la gente se iba respetuosamente caminando hasta esta iglesia. Bueno, esa es la iglesia donde bautizaron a José Asunción Silva. José Asunción Silva va a tener una historia trágica, la mayoría de ustedes lo saben, ¿cierto? Y una de las razones de esta historia trágica de José Asunción Silva es porque él va a terminar heredando un problema financiero del papá. Y el papá va a terminar heredando ese problema financiero por cuestiones de vida. La vida cotidiana, uno no sabe cuáles son las cosas que uno puede hacer en la vida que terminan afectando a otras personas. Resulta que el abuelito de José Asunción Silva, al cual el poeta le debe su nombre, se llamaba José María Asunción. Y don José María Asunción resultó ser una persona que era un señor casado que pertenecía a la aristocracia, pero pues que era muy dado a los actos de infidelidad. Entonces va a tener varios hijos a lo largo de su vida por fuera del matrimonio. Uno de esos hijos que va a tener por fuera del matrimonio va a ser el papá de José Asunción Silva, el señor Ricardo Silva. El señor Ricardo Silva, mientras vivía su padre, pues estuvo protegido por él. Entonces el padre respondió por todo lo que tenía que responder y económicamente lo ayudaba. Y don Ricardo Silva pues hacía parte de esta familia aristocrática, aunque él en esencia pues era un hijo que había nacido por fuera del matrimonio. Entonces normalmente eso se veía mal, ¿cierto? Y los trataban mal. Cuando muere don José María Asunción, que va a morir un 13 de abril del año 1864, pues entonces van a empezar todos los problemas financieros de la familia Silva Gómez, porque el señor Ricardo va a ser ignorado por la familia que quedó viva, ¿cierto? O sea, se muere su padre, cuando se muere su padre, pues toda la familia que le guardaba un cierto rencor, porque era el hijo bastardo al que le estaban pasando dinero y ellos no podían disfrutar entonces de toda la fortuna, pues apenas muere el papá, lo que van a hacer es que van a ignorar al señor Ricardo y no le van a seguir ayudando. Y entonces va a empezar una serie de conflictos legales donde él va a tratar de que le reconozcan pues el derecho a esos bienes, el derecho a ese recurso, y ahí empieza un montón de problemas financieros que va a tener el señor Ricardo Silva y que va a terminar heredando don José Asunción Silva. La abuelita del poeta, que se llamaba Mercedes, tenía una casa que era aquí. ¿Ustedes esta foto dónde creen que es? Bogotá antes tenía espacios bien bonitos. Esta plaza que ustedes están viendo acá es el Parque Santander, el actual Parque Santander. O sea, esta es la carrera séptima, por acá va a quedar ahora el Banco de la República y acá estas casas que ustedes están viendo pues las tumbaron y construyeron el primer rascacielos que tuvo la ciudad de Bogotá, que es el edificio de Avianca. Pero esta es una foto más o menos de los años por los cuales José Asunción Silva vivía acá. José Asunción Silva entonces vivía a las afueras de la ciudad, en el Parque Santander, en una casa que quedaba detrás de estos árboles. En esta foto no lo podemos ver, pero ¿por qué queremos ver esta foto? Porque, fíjense ustedes, tenían unos árboles y finalmente las calles en Bogotá siempre han sido muy complicadas. Entonces eran empedradas y los andenes pues no eran como los que conocemos hoy en día, sino que eran de tierra o de barro, porque Bogotá siempre ha llovido mucho. Entonces cuando llovía en este parque, normalmente lo que pasaba es que se armaban unos pozos, se encharcaban y traían zancudos, y los zancudos traían enfermedades. Entonces, producto de, por ejemplo, el cólera, van a morir hermanos de José Asunción Silva que vivían en esta casa. Como les decía, este es el Parque Santander y solo lo traía para que ustedes se hicieran una idea de cómo era el parque cuando vivía José Asunción Silva. Este es el mismo Parque Santander, solo que aquí ya no se ven los árboles tan frondosos. Y la casa donde vivió José Asunción Silva, sus primeros años de infancia,
es esta casa que ustedes están viendo acá. Esta casa que está. Y esto que ustedes están viendo acá, ¿alguien lo identifica? ¿Cuántos bogotanos tenemos en la sala? Levanten la mano. Un bogotano, dos bogotanos. ¿No lo identifican? Este espacio se llamaba, este era las antiguas instalaciones de uno de los primeros clubs que tuvo la ciudad de Bogotá, que era el Jockey Club, de los cuales José Asunción Silva va a ser uno de sus fundadores, ¿cierto? Entonces estas son las instalaciones del Jockey Club. Esta edificación todavía se conserva, solo que hoy en día la está administrando la Universidad del Rosario, si mal no estoy. Y esta casa la tumbaron y hoy en día es una oficina de la DIAN. Entonces cuando ustedes vayan al Parque Santander, van a ver esta edificación, ya no van a ver esta casa, van a ver una oficina de la DIAN. Se pueden acercar a la entrada de esa oficina de la DIAN, porque es que está casi que escondida, y van a ver en este muro particularmente, van a ver una pequeña placa con una inscripción que dice: aquí nació José Asunción Silva el 27 de noviembre del año 1865. Está casi escondido, y esa es una de las cosas interesantes respecto de lo que preguntaba, ¿cierto? O sea, uno llega, ve una oficina de la DIAN, pero a mano derecha ve: aquí nació José Asunción Silva. Entonces uno dice como, qué ironía, ¿cierto? O sea, siempre tuvo problemas financieros y la casa donde nació la convirtió en una oficina de recaudación de impuestos. ¿Saben cuál era el número, la placa de la nomenclatura de esta casa? Era 1396, no lo olviden, 1396, la casa 1396. La casa 1396, la casa de la infancia de José Asunción Silva. Cuentan que esta es una casa colonial, 2 pisos, en la parte pues tenía, normalmente las casas coloniales en el interior tienen patios. Un primer patio, que es como el de los eventos especiales, un segundo patio que era para los oficios. En el primer patio cuentan que ese día que nace José Asunción Silva, ese 27 de noviembre, don Ricardo sembró unos árboles de eucalipto. Y cuentan que esos árboles de eucalipto eran como la fascinación de José Asunción Silva, porque él suponía, o sea, él decía, estos árboles los sembraron el mismo día que yo, o sea, los árboles y yo llegamos el mismo día a esta casa. O sea, son como una especie de hermanos míos, estos árboles. Pero estos árboles van a sobrevivirme y van a estar en esta casa mucho tiempo después de que yo haya fallecido. Ahí van a perdurar esos árboles. En lo cual falló drásticamente, porque la casa la tumbaron los árboles, y ni los árboles ni él pues sobrevivieron, como él suponía que iba a suceder. Pero él tenía como esa relación particular. Esto es interesante porque él inicialmente va a ser un poeta romántico, ¿cierto? Y los poetas románticos van a tener una relación muy particular con la naturaleza. Y esa relación particular con la naturaleza se empieza a notar en José Asunción Silva a partir de considerar a los árboles de eucalipto esos hermanos que también habitaban la casa. Y los veía y él decía como, somos familiares, estos árboles y yo. Esa es la casa. ¿Recuerdan la nomenclatura? No la olviden, 1396. Entonces, sigamos. Este es de 1894. José Asunción Silva vive en Bogotá entre 1865 y 1896. El primer plano que vimos de la ciudad de Bogotá es el plano de 1884. Este segundo plano es de 1894, a 2 años de la muerte de José Asunción Silva. Como ustedes ven, aquí está el río San Francisco y aquí está el río San Agustín, ¿cierto? Y Bogotá era esto. Y José Asunción Silva estaba viviendo por acá, básicamente, en el Parque Santander. ¿Listo? Este plano normalmente lo utilizamos porque es el plano donde nosotros podemos ver las 3 casas que habitó José Asunción Silva. Aquí hay como una aproximación. Este es el anterior, ¿cierto? Y aquí la aproximación. Lo que acabamos de hablar del Parque Santander, aquí está el río Bicachá. A mí me gusta decirle Bicachá porque así lo bautizaron los muiscas. Y no les comenté al comienzo, pero Bicachá tiene una traducción que a mí me gusta mucho. Yo no sé muisca, pero he leído que traduce resplandor de la noche. Entonces, por eso me gusta más decirle río Bicachá que río San Francisco. Entonces, aquí está el resplandor de la noche y aquí estaba la primera casa que habitó José Asunción Silva. Él va a vivir en esta casa desde que nace
hasta aproximadamente los 11 años. Toda su infancia la va a vivir en esta casa. Luego, a partir de la muerte de sus hermanos, entonces se va a trasladar a vivir a la Casa de la Juventud, que quedaba en la calle 12, más o menos es acá, calle 12, entre carreras quinta y cuarta. Es decir, justamente, esta calle es justamente la llaman la calle Quesada, la nombraron así por Jiménez de Quesada. Y se supone que esta calle tenía la tradición de que las personas que caminaban por la calle Quesada, había una declaración del alcalde que decía: cualquier persona que pida un vaso de agua por esta calle no le será negado. Entonces, se van por la calle Quesada y tienen sed, todavía debe aplicarse, pidan un vaso de agua, no se lo deben negar. Y aquí al lado, hoy en día queda la Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿cierto? Entonces, esta es la Luis Ángel Arango. Por la parte de atrás de la Luis Ángel Arango quedaba la Casa de la Juventud, donde vivió José Asunción Silva. Y aquí va a vivir de los 11 años aproximadamente hasta los 25, por ahí, más o menos. O sea, juventud y edad adulto joven, ¿cierto? Vive en esta casa. Y después, en esta casa también van a pasar acontecimientos nefastos que ya les voy a contar. Entonces se pasan a vivir a la actual casa. Mentiras, a la casa donde va a morir, que es la casa en la que va a vivir los últimos 5 años de su vida. De los 25 a los 30 aproximadamente, va a vivir en esta casa, que es la actual Casa de Poesía Silva, que es la que ustedes ven ahí en la carrera, en la calle 12, calle 12C, entre carreras tercera y cuarta. El número es 341. ¿Se han pasado por la Casa de Poesía Silva ahí en el centro, en la Candelaria? ¿No han pasado por la Casa de Poesía Silva? Bueno, pues acompáñenos este domingo 25 y entonces, porque la caminata termina ahí, vamos a pasar por todas estas casas. Esta casa ya no existe, esta ya no existe, pero esta, la casa donde fallece José Asunción Silva, todavía existe. Entonces, por eso utilizamos este plan. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a notar muy bien, pero ¿qué carrera creen que es esta? La séptima, exactamente. ¿Y qué parte creen que es? Antes de llegar a la Plaza de Bolívar, exactamente. Aquí, ustedes ven aquí la Catedral Primada, ¿cierto? Esto que ustedes ven, esta cúpula que ustedes ven acá es de un convento, pues de un monasterio que ya desapareció, que era el convento de Santo Domingo, ¿cierto? Y esta es la carrera séptima, y esto que ustedes medianamente pueden alcanzar a ver acá, era un puente, porque aquí viene el río San Francisco, este es el actual eje ambiental, ¿cierto? O Avenida Jiménez. Entonces, Bogotá necesitaba, recuerden ustedes, estaba limitada por 2 ríos. Entonces, para que uno pudiera salir de la ciudad, se necesitaban puentes que atravesaban el río San Francisco y que atravesaban el río San Agustín. Este que ustedes están viendo, este pedacito que están viendo acá, y que acá se nota un poquito más como la estructura de puente, es el puente que quedaba sobre la carrera séptima y atravesaba el río San Francisco, y que o sea, mejor dicho, esta era la salida oficial de la ciudad de Bogotá. El caso es que esta era la primera salida de la ciudad de Bogotá. Uno atravesaba este puente y cuando atravesaba este puente ya estaba fuera de la ciudad. Aquí se acababa Bogotá. Te ibas caminando por acá y llegabas al convento de Santo Domingo, y al lado del convento de Santo Domingo, por eso esta foto, esta es otra, bueno, aquí se nos distorsiona un poquito, quizá aquí se vea mejor. Al lado del convento de Santo Domingo, aunque aquí nos podemos hacer una idea, ¿ustedes reconocen este edificio? Es el Murillo Toro, queda por la séptima, pero este es el Murillo Toro. Antes aquí lo que habían eran unas casas coloniales. Y al lado del convento de Santo Domingo, donde actualmente queda el Murillo Toro, quedaba el almacén de novedades donde trabajaba José Asunción Silva. El señor Ricardo Silva, el papá, con la plata que le había dado su propio padre, el abuelito del poeta, pues lo que hizo fue montar un almacén. Y en ese almacén vendía de todo, vendía alfombras, vendía espejos, vendía muebles, vendía corbatas, vendía vino, vendía cigarrillos, vendía libros, vendía de todo José Asunción Silva. De hecho, José Asunción Silva va a ser uno de los primeros comerciantes de la ciudad que se le ocurrió la idea de montar una tienda por departamentos, o sea, como un pequeño centro comercial.
y lo va a montar justamente acá, donde quedaba el almacén de novedades. O sea que esto es carrera séptima con calle 12, hoy en día, ¿cierto? Y quedaba aquí, al lado del convento de Santo Domingo. Entonces, esta era la segunda calle principal del comercio, segunda calle real del comercio. Ahí quedaba el almacén de José Asunción Silva. Él inicialmente va a tener como su almacén sede, que quedaba acá, y sucursales que quedaban pues distribuidas por las calles de comercio. Y cuando decide montar uno grande, que es que les digo que se le ocurrió la idea de montar una tienda por departamentos, pues entonces se lo llevó como al lado de lo que hoy en día es ¿conocen la plazoleta del Rosario? Carrera Quinta, pues al lado, ahí como entre esa calle que queda la Carrera Quinta, al lado de la Universidad del Rosario, por ahí quedó el gran almacén de José Asunción Silva, donde vendía todas estas cosas, que vendía pianos también. Y la otra cosa, a partir de su actividad comercial, que va a ser representativa en José Asunción Silva, es que va a ser uno de los primeros publicistas de la ciudad. Entonces él utiliza la literatura para hacer publicidad de productos comerciales. Y se ve reflejado en la novela de José Asunción Silva de Sobremesas. No sé si ustedes la han leído, pero cuando la lean van a ver que él dice algo así como: en la sala había un espejo, había una mesa, había una botella. Es toda una descripción de un espacio donde están unas personas hablando. Y describe detalladamente cada uno de los elementos que habitan esa sala. Y José Asunción Silva escribió una gacetilla publicitaria que empieza exactamente igual que la novela, solo que a diferencia de la novela termina como: y la botella de vino estaba sobre la mesa, y en la mesa se reflejaba el espejo, y en el espejo se veían las personas que estaban hablando. En cambio, en la gacetilla publicitaria dice: y el espejo, y la botella de vino, y la mesa, y las cortinas fueron compradas en el almacén de novedades que queda ubicado en la calle séptima, bla, 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 bla. Vaya y compre usted porque son los mejores precios. Ese almacén quedaba acá, muy cerca de la que era su antigua casa. Y aquí, ¿alguien reconoce qué espacio de la ciudad es este? Esta sigue siendo la carrera séptima, ya que venimos, esta es la carrera séptima, ¿cierto? Y nos vamos acercando a la calle 12, porque hoy en día esta es la actual 12B, ¿cierto? Entonces nos estamos llegando a la calle 12. Y ven, notan aquí que hay una esquina. Pues la siguiente foto que vamos a ver es la esquina diagonal a esta. Entonces, aquí quedaba, hacia acá quedaba el templo de Santo Domingo, diagonal a esta esquina, o sea, diagonal así, quedaba esta, que era la primera calle real del comercio. Es decir, esta es la carrera séptima, aquí al final estaría la catedral, y esta es la calle 12. Esta foto es importante por dos cosas. En 1800, ¿ustedes saben cuándo se inauguró el alumbrado público en la ciudad de Bogotá? El 7 de diciembre de 1889. El 7 de diciembre de 1889 se inauguró el alumbrado público en la ciudad de Bogotá. Esta era la primera calle real del comercio. Cuando hicieron la inauguración, José Asunción Silva no estaba en la ciudad. Él le estaba haciendo un homenaje a Jorge Isaacs porque le habían traducido, creo que, la María al inglés o algo así. Entonces él se lo llevó a una finca que tenía a las afueras de la ciudad. Pero recuerdan ustedes que la ciudad, el extremo límite de la ciudad eran las nieves, ¿no? O sea que la finca de recreo quedaba en lo que hoy en día es Chapinero. Detrás de la iglesia de Lourdes quedaba la finca de recreo de José Asunción Silva. Así que Silva se llevó allá a Jorge Isaacs para agasajarlo porque le habían traducido la María al inglés. La finca se llamaba Chantilly, era la finca de recreo, pero no se llamaba el recreo. Pero la finca de recreo se llamaba Chantilly y quedaba hacia los cerros, sí. ¿Se me expliqué? Sí. Vale. Entonces, ahí están la noche del 7 de diciembre, José Asunción Silva, Jorge Isaacs y un embajador, que creo que era el embajador de Italia que estaba en Colombia. Y entonces están todos en la finca y de pronto desde la finca ven un resplandor en la ciudad de Bogotá. Y entonces le preguntan a Silva: ¿tú sabes por qué
pues, ¿a qué se debe ese resplandor? Y entonces él dice, no, es que hoy estaban inaugurando el alumbrado público en la ciudad de Bogotá, el alumbrado eléctrico, y entonces pues ese resplandor que estamos viendo es el alumbrado eléctrico. Y el embajador de Italia sí dice como, ah, caray, pero entonces el alumbrado de la ciudad de Bogotá está muy bueno, porque es que en Italia no alumbra así, o sea, hasta tan lejos no llega el reflejo del alumbrado público. Me parece asombroso, o sea, los felicito bogotanos, o sea, qué buen alumbrado. A la mañana siguiente cuando llegan, se dan cuenta que lo que pasó fue que unos muchachos, como estaban en la celebración y en el festejo, entonces encendieron una pólvora, y esa pólvora se estrelló contra los almacenes y generó un gran incendio, y toda esta esquina se estaba incendiando, y ese resplandor que estaba viendo Jorge Isaacs y el embajador de Italia no era el alumbrado público, sino era un tremendo incendio que se estaba consumiendo toda esta cuadra de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque a partir de eso surge el primer grupo de bomberos que tuvo la ciudad de Bogotá, y adivinen quién fue uno de los bomberos voluntarios. José Asunción Silva. O sea que el destino de la ciudad de Bogotá, los incendios de la ciudad de Bogotá, iba y los atendía un poeta. Imagínense ustedes. Así que en esta foto no estoy muy seguro que esté, pero esta es una de las primeras fotos que hay del servicio de bomberos de Bogotá. Y muy probablemente Silva en algún momento se vio así, como ustedes están viendo acá. Todo a partir del gran incendio que se dio en toda esta esquina, donde también quedaban unos almacenes de José Asunción Silva. Esa es la primera razón por la que les traje esta foto. La siguiente es que la Casa de la Juventud quedaba subiendo por toda esta calle. Esta es la calle 12, que fue la que vimos acá. Y esta es la carrera séptima. O sea que el incendio fue en esta esquina. El gran incendio fue en esta esquina. Y por acá subiendo, entonces quedaba la Casa de la Juventud. Por esta calle 12 subiendo era que quedaba la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud van a pasar dos cosas. La primera es que ahí es donde va a morir el papá de José Asunción Silva. Yo no sé si ustedes conocen al papá de José Asunción Silva, el señor Ricardo Silva. Don Ricardo Silva también fue escritor, hizo parte de un movimiento que se llamó El Mosaico. Tiene un libro dedicado a su hijo que se llama Cuadros de Costumbres. Tiene una dedicatoria que dice a mi querido hijo José Asunción Silva. Y tiene los cuadros de costumbres eran muy divertidos leerlos porque lo que hacían los bogotanos era que generaban pequeñas estampas de costumbres bogotanas. Entonces don Ricardo Silva se escribió uno que se llama Domingo en Casa, que se los recomiendo mucho que lo vayan a leer porque es de un bogotano que quiere dedicarse a sus tareas el domingo, ¿no? O sea, como toda la semana ha trabajado, el domingo quiere dedicarlo para él, para hacer lo que él quiere. Y entonces le dice a la persona que le ayuda en los oficios de la casa, como si vienen a preguntarme, diga que no estoy, se esconde de la esposa para que la esposa no lo vaya a poner a hacer ninguna tarea. Y cuando se va a dedicar a escribir o a leer, empiezan a golpear la puerta insistentemente. A cada rato tiene que salir, pasó el lechero, le llegó una carta. Total que el cuadro de costumbres dice, ¿saben qué? Yo no vuelvo a quedarme un domingo en mi casa nunca más. O sea, prefiero salir a hacer cualquier otra cosa antes que quedarme porque es el día más atareado de la semana. Así que no me voy a quedar en la casa. Al señor Ricardo Silva, en esta Casa de la Juventud, la que quedaba detrás de la Luis Ángel Arango, le dio una enfermedad que se llama tiflitis. Que yo la verdad, pues no soy médico, no tengo claro qué es, pero dicen que es una enfermedad gastrointestinal que es como muy dolorosa y que le hace a uno padecer fuertes dolores estomacales y que tiene que ver con el estrés. Entonces, don Ricardo Silva básicamente murió por el estrés justamente de sus problemas financieros y va a morir en esa Casa de la Juventud. Eso va a ser curioso porque la casa en la que vive José Asunción Silva en esa época es una casa que tiene 2 pisos. Una casa colonial que tiene 2 pisos. En el primer piso vivía José Asunción, las casas coloniales cuando son de 2 pisos es porque el primer piso lo van a dedicar a actividades comerciales y el segundo piso a vivienda. José Asunción Silva entonces vivía en el segundo piso de esa casa y en el primer piso cuenta el señor Enrique Santos Molano que quedaba lo que se considera que fue el primer centro médico de la ciudad de Bogotá.
varios médicos de la ciudad se reunieron, montaron sus consultorios y fundaron algo que se llamó la pequeña cirugía. Y es curioso porque la gente de la pequeña cirugía no logró salvar al señor Ricardo Silva de la tiflitis que le dio y tampoco pudo salvar a doña Elvira Silva. Elvira Silva ustedes la tendrán presente y si no la tienen presente se las presento. La hermana más querida y más cercana de José Asunción Silva, la hermana con la que él se la pasaba para arriba y para abajo y con la única persona que él tenía en la ciudad de Bogotá la suficiente confianza como para mostrarle sus poemas, pedirle consejos, decirle pues que le hiciera edición a sus textos, etcétera, etcétera, etcétera. Ella también va a morir allí, en esa casa. Y la muerte de ella va a ser todavía más irónica porque, bueno, el señor Ricardo Silva por lo menos tenía una enfermedad que era difícil de tratar. Pero la señora, o más bien a la señorita Elvira Silva, no se sabe exactamente qué le dio. Lo único que se sabe es que ella salió desabrigada a observar un fenómeno celeste porque a ella le gustaba observar el firmamento y mirar las estrellas. Entonces, hacia finales del año 1890, en diciembre de 1890, los periódicos de Bogotá publicaron que si salíamos a la medianoche, el 24 particularmente, el 24 de diciembre, que si salíamos los bogotanos a la medianoche, así decía el texto, y mirábamos hacia el lado de Monserrate y Guadalupe, que íbamos a poder hacer un avistamiento del planeta Venus. Entonces, Elvira Silva, fascinada con esa noticia, pues salió el 24 de diciembre a la medianoche e hizo el avistamiento del planeta Venus, en efecto. Y después de eso cayó enferma y no se sabe exactamente qué le pasó. Entonces, esta enfermedad la terminó, bueno, además ella tenía un organismo bastante débil. Entonces, la enfermedad no se la diagnosticaron bien los sabios médicos de la pequeña cirugía, no lograron identificar qué era lo que tenía, no se la trataron bien, ella tenía un organismo muy débil, entonces esa enfermedad inicial degeneró rápidamente, se convirtió en otra y la llevó a la muerte. Y va a morir un mes después que hizo el avistamiento del planeta Venus. Entonces los bogotanos de la época, porque los bogotanos somos un poco ingeniosos, entonces sacaron varios artículos, sacaron poemas y sacaron varios artículos, pero uno de los artículos decía que Venus, ustedes tienen presente que Venus es la diosa de la belleza. Entonces decían que Venus, celosa de la belleza de Elvira Silva, había decidido quitarle la vida a su contrincante porque la consideraba que era de mayor belleza y entonces que había decidido quitarle la vida a Elvira Silva, Venus, celosa de la belleza de doña Elvira Silva. Fue una de las cosas que dijeron. Y toda esta historia de Elvira Silva, porque parece ser que lo único que le había dado a Elvira Silva por salir desabrigada era una gripa, una simple gripa, parece ser que era lo que le había dado. No se la cuidó bien y se convirtió en una neumonía. Y un mes después de haber hecho el avistamiento del planeta Venus, termina muriendo de neumonía en esa segunda casa que habitaba José Asunción Silva. Esta muerte de Elvira Silva es la que no soporta particularmente José Asunción Silva, pero en general la familia. Y entonces dicen, bueno, acá ya se murió mi papá, ahora se muere mi hermana, ya no quiero seguir viviendo en esta casa. Y por eso, además que la muerte del papá pues los había dejado con más problemas financieros, entonces cuando deciden trasladarse a la actual casa. Esta fotografía que ustedes están viendo es una fotografía de José Asunción Silva y un médico, Antonio María, ahora se me olvida el apellido, un médico muy conocido de la ciudad de Bogotá, uno de los médicos que no logró darle con el chiste de la enfermedad de Elvira Silva. Y esta calle que ustedes están viendo acá es la antigua calle 14 o la actual calle 12C. Es decir, que por esta calle hacia arriba es donde queda ubicada actualmente la Casa de Poesía Silva, la última casa donde vivió José Asunción Silva. Esta fotografía la trajimos a colación porque por esta calle 14 normalmente se la pasaba caminando José Asunción Silva. Ustedes van a ver que normalmente los bogotanos andaban con su sombrero, con su paraguas, con sus abrigos largos, vestidos de negro. José Asunción Silva para este momento de su vida tenía ya demasiadas deudas, heredadas de su padre y incrementadas por la actividad comercial, porque en ese momento Bogotá y en general Colombia está pasando a implementar el uso del papel moneda. O sea, aparecen los primeros billetes en la ciudad de Bogotá, lo que implica un cambio en la economía, lo que hace que unas mercancías se devalúen y que las deudas se aumenten.
Entonces José Asunción Silva para este momento de su vida ya tenía muchas deudas y tenía muchos acreedores. Y cada vez que él caminaba por la calle, particularmente se encontraba con un acreedor que le pedía que le pagara, ¿cierto? Y que ya de manera insistente por la calle, donde todo el mundo lo veía, pues le pedía que le pagara la plata. Cuenta Baldomero Sanincano que José Asunción Silva se dio una estrategia para evadir a sus acreedores. Y es que, aunque aquí en la foto no se nota, pero pues la idea es que no lo imaginemos, normalmente Silva se encontraba así, con la gente por la calle. Baldomero Sanincano cuenta que una vez viene caminando por la calle 14 José Asunción Silva, y él lo ve, y desde lejos él nota que trae algo en la nariz, que trae como una mancha. Pero él piensa inicialmente que de pronto son las sombras. Pero en la medida en que se va acercando Silva a Baldomero Sanincano, cada vez se va dando cuenta que no es una sombra, sino que sí trae como una mancha de tinta en la nariz. Llega Silva, se encuentra así, tal cual como ustedes lo están viendo en esta foto, con Baldomero Sanincano. Baldomero Sanincano empieza a hablar con Silva. Silva está hablando normal, pero el otro no puede dejar de mirarle la nariz y la mancha que tiene en la nariz. Y Silva habla como si nada. Hasta que en un momento Baldomero le dice: no, espérate, no puedo seguir hablando. O sea, nadie te ha dicho que tienes una mancha en la nariz. Tienes una mancha de tinta en la nariz. Y Silva le dice: no, sí, yo sé que tengo una mancha de tinta en la nariz. ¿Y entonces por qué no se la ha limpiado? Dice: no, es que yo salgo con la mancha de tinta en la nariz porque es que no te imaginarás, a cada rato me encuentro acreedores y todo el tiempo me dicen: págueme la plata, págueme la plata. Entonces ahora salgo con esta mancha de tinta en la nariz. Cuando me encuentro un acreedor, antes de cobrarme, lo primero que me dice es: don Silva, ¿tiene usted una mancha de tinta en la nariz? Y yo le digo: ay, muchas gracias, voy a limpiarme. Y me voy y me vado del acreedor, y de esta manera pues ya me evito que me cobren el dinero. Y probablemente estos eran los encuentros que tenía Silva. Esta es la calle 14 y esta es la fachada de la casa en la que vivió José Asunción Silva los últimos 5 años de su vida. Aquí estaría Julia Silva en esta fotografía, y esta fotografía es cuando están haciendo pues colocándole a la fachada una placa conmemorativa tras los 50 años de la muerte o del fallecimiento de José Asunción Silva. Esa placa es esta placa que todavía pervive en la fachada. O sea, esta placa la están colocando aquí. Aquí hay una fotografía y ahí abajo está la placa. Luego la fotografía pues está dentro de la casa y todavía está la placa. La placa la puso un señor Cornelio, su seudónimo artístico era Cornelio Hispano. La mandó a colocar porque desde siempre a todo el mundo se le fue olvidando que esta casa fue la casa en la que vivió los últimos años de su vida José Asunción Silva. La casa, entonces, le colocan esta primera placa. José Asunción Silva muere el 24 de mayo del año 1896, un domingo, 24 de mayo de 1896. El 23, él en esta casa, la casa normalmente, o más bien seguramente esta casa se vería así, ¿no? O sea, como algunas luces se veían en la casa, dentro de la casa, la noche del sábado, él está realizando una cena. ¿Ustedes notan cuál es la nomenclatura de esta casa? 13, exactamente. La casa en la que vivió los últimos años de su vida José Asunción Silva es la antigua casa número 13. Y lo particular de esa casa es que en esta casa, el sábado, José Asunción Silva se reunió con un grupo de amigos a cenar. ¿Cuántas personas creen ustedes que estaban reunidas en el comedor de la casa? Este es el antiguo comedor de la casa. Hoy en día es la oficina del director. ¿Cuántas personas creen que estaban reunidas en el comedor? 13 personas reunidas la última noche que estaba con vida José Asunción Silva en la antigua casa número 13. Y estaban todos sentados al comedor. José Asunción Silva pues habló con sus invitados, hablaron de política, hablaron de arte, y él empezó a recitar unos poemas. Va a recitar 2, uno que se titula Juan de Covadonga, y el último que va a recitar, el último poema del que se tiene noticia que José Asunción Silva recitó mientras estuvo con vida en esta casa, fue Los Maderos de San Juan, que era un poema que le había dedicado a su abuelita. Entonces José Asunción Silva está recitando Los Maderos de San Juan. Es un poema relativamente largo. Va por la mitad del poema cuando uno de los invitados le dice: José,
¿Ya notaste cuántas personas estamos sentadas a la mesa? Esto no puede ser así, algo malo nos va a pasar. Y resulta que para 1896, que es el año en que muere José Asunción Silva, la ciudad de Bogotá corría una leyenda urbana. Y la leyenda urbana decía que si 13 personas estaban sentadas a la misma mesa, la primera que se levantaba moría. Por eso el contertulio de la reunión se asustó y le interrumpió a José Asunción Silva y le dijo: ¿ya te diste cuenta que somos 13 los que estamos sentados a la mesa? Algo malo nos va a pasar. Silva, ¿qué creen que fue lo primero que hizo? Sí, hizo lo que no tenía que haber hecho. Se levantó de la mesa para constatar cuántas personas estaban sentadas. Cuando se dio cuenta que eran 13, no se volvió a sentar con sus invitados a la mesa. Cogió un butaquito, lo colocó en un rincón, si se cansaba se sentaba ahí. De resto estaba de pie, repartía bebidas, repartía alimentos, pero no se volvió a sentar en la mesa con sus invitados. Todos se fueron y a la mañana siguiente, el último que sale de la casa es un señor que se llama Hernando Villa. Y don Hernando Villa entonces en su crónica cuenta que le va diciendo a Silva que por qué no cambia de estilo de vida, que las deudas que está contrayendo le están generando estrés y que ese estrés de pronto un día de estos va a hacer que él se dé un disparo. Y según Hernando Villa, las últimas palabras que pronunció en su vida José Asunción Silva fueron las que les voy a compartir a continuación. Silva dijo, después de que Hernando Villa le dice: de pronto un día de estos vas y te nos matas, cuentan Hernando Villa que Silva contestó: suicidado yo, qué bonito. Que cerró la puerta y despidió al señor Hernando Villa. Entonces cerró la puerta, esta puerta que ustedes están viendo acá, y despidió al señor Hernando Villa. Y a la mañana siguiente, aquí ustedes más o menos alcanzan a ver, queda la puerta del cuarto de José Asunción Silva. A la mañana siguiente José Asunción Silva va a aparecer muerto en su cuarto. Y aparece muerto de una manera bien particular. Está José Asunción Silva en su cama, está recostado, parece que está durmiendo. No se cambió, o sea, no se colocó su pijama, está sobre las cobijas de la cama, o por lo menos así lo encuentran. Tiene puestos sus zapatos, tiene puesto el pantalón de paño, el traje que había utilizado la noche anterior. No tiene camisa, no tiene camiseta y, como les digo, su cabeza está reposando sobre los almohadones de la cama, donde parece que está plácidamente dormido. Lo va a encontrar así una señora que se llamaba, curiosamente igual que su abuelita, la señora Mercedes, que era la que le ayudaba en los oficios de la casa. Y la señora Mercedes es la que va a notar que el poeta no está durmiendo, y va a notar que el poeta no está durmiendo, porque después de que lo encuentra así como les acabo de decir, se fija en el brazo izquierdo del poeta, que está completamente extendido. Entonces eso le llamó la atención, sigue con su mirada el brazo del poeta para ver por qué está así, y descubre que el brazo está así porque muy cerquita, ahí al ladito del brazo, hay un revólver. El revólver es un viejo Smith & Wesson, y cuando la señora se da cuenta de que hay un revólver en la cama, luego cae en cuenta de lo último. Y lo último que cae en cuenta la señora Mercedes es que el poeta tiene una herida en el tórax y un pequeño chorro de sangre que cae por parte del pecho y parte del abdomen. Y así encuentran muerto a José Asunción Silva en su habitación, que quedaba aquí, el 24 de mayo de 1896 a las 7:30 de la mañana. Todo el mundo pensó lo que ustedes estarán pensando en este momento. ¿Qué están pensando ustedes en este momento? ¿Cómo? Exactamente, que el poeta tomó su propia vida. Y por mucho tiempo la gente pensó eso. Llegó muy temprano a la casa un fotógrafo español que venía haciendo una gira por Latinoamérica. Él estaba en Venezuela, el señor se llama Alfredo Esperón. Estaba en Venezuela, llegó a Bogotá cuando se enteró que José Asunción Silva había fallecido en su casa. Entonces se fue a la casa del poeta y tomó esta fotografía, que es la última fotografía que le tomaron a José Asunción Silva. Aquí, fíjense ustedes, parece que el poeta estuviera durmiendo, como dijo la señora Mercedes. Ahí está, recostado, su cabeza sobre los almohadones, es José Asunción Silva muerto. Esta es la fotografía muy famosa del señor Alfredo Esperón, y es la última que le toman, es decir, esta es la fotografía del domingo 24 de mayo del año 1896. Y yo no sé si ustedes ya lo notaron. ¿En qué año murió? 96. ¿Y la nomenclatura de la casa?
¿Y la nomenclatura de la casa de infancia? Increíble que José Asunción Silva habitara en su infancia la casa 1396 y que vaya a morir en la casa número 13 el año 1896. Es como si en la nomenclatura de la casa de infancia se estuviera haciendo la premonición de la casa y del año en que iba a morir José Asunción Silva. 1396. La casa 13 del año 96 es donde aparece muerto José Asunción Silva. Inicialmente todo el mundo creyó que había tomado su propia vida. Como ustedes notan, la cabeza está un poquito desgonzada hacia adelante, pero también está un tantito inclinada hacia la izquierda. Cuando uno entraba a la habitación cuentan que como la cabeza estaba inclinada hacia la izquierda, pues entonces parecía que el poeta lo incitara a uno, o sea, el que estaba de frente mirándolo, como que a mirar hacia el lado izquierdo de la habitación. Y al lado izquierdo tiene la mesita de noche, sobre la mesita de noche hay una novela. Y la novela se titula El triunfo de la muerte. Entonces parecía que con el título de la novela, Silva estaba como mandando un mensaje. Pero más allá de eso, la novela, que fue escrita por Gabriel de Anuncio, tenía una leyenda urbana que decía que si uno leía El triunfo de la muerte, cuando llegaba al final de la novela, agarraba un arma y se quitaba su propia vida. Creían que El triunfo de la muerte era una novela que inducía el suicidio, como otras novelas que han tenido esa fama infausta, como Las penas y desventuras del joven Werther de Goethe, ¿cierto? Entonces creían que El triunfo de la muerte era similar a esa. Y la primera especulación respecto de la muerte de Silva va a decir entonces que como el poeta como la gente creía, los italianos creían que El triunfo de la muerte inducía al suicidio, pues entonces la declararon de lectura prohibida. Entonces El triunfo de la muerte era una novela de lectura prohibida. Los amigos cercanos de Silva, al ver la novela, entonces dijeron, no, lo que pasó fue que como Silva se permitía leer novelas prohibidas, libros prohibidos, que el castigo por cometer el acto de leer los libros prohibidos fue que Silva se enloqueciera. Y esa locura hizo que Silva tomara su propia vida. Esa fue la primera especulación. La segunda tiene que ver con las deudas. Dijeron que como tenía tantas deudas y no tenía plata para pagarlas, entonces que el poeta había preferido quitarse su propia vida antes que enfrentar el desprestigio de la bancarrota. Y la última la pone en circulación el señor Enrique Santos Molano, y que es bien polémica, porque resulta que Silva, antes de su muerte, había fundado una fábrica de baldosines. Esa fábrica de baldosines era una próspera fábrica de baldosines. Él era el único dueño de la patente que le autorizaba en Colombia a hacer baldosines, a distribuirlos por todo el territorio nacional y a venderlos. La fábrica es tan exitosa que al día de hoy todavía existe. Inicialmente se llamó Fábrica de Baldosines Ferrara y hoy en día ustedes la conocen con el nombre de Fábrica de Baldosines Corona. Entonces la Fábrica de Baldosines Corona está fundada en la patente que le entregaron a José Asunción Silva. Como ven, es una fábrica exitosa. Entonces Santos Molano dice, las deudas tampoco eran Primero, se descubrió que El triunfo de la muerte no es una novela que induzca al suicidio, se me estaba olvidando decirles. Así que si se encuentran El triunfo de la muerte en esta biblioteca o en otro lado, pues no le tengan miedo al libro, lo pueden leer tranquilamente. Segundo, Santos Molano dice, por las deudas tampoco debió haber sido porque él ya tenía su fábrica de baldosines y con eso iba a pagar todo. Entonces con las deudas tampoco era. Dice, más probable me parece a mí que fue que se confabularon un grupo de personajes para robarle la fábrica de baldosines, que fue lo que pasó. Después de la muerte de Silva, la fábrica no pasó a manos de la familia, que era como correspondía, porque eran los herederos directos, sino que quedó en manos de unos socios fundadores que habían aparecido de la nada y que se le robaron la fábrica de baldosines a José Asunción Silva. Por supuesto, y esto es importante dejarlo claro, esos socios fundadores que le roban la fábrica de baldosines a José Asunción Silva no tienen nada que ver con los socios fundadores de la fábrica de baldosines Corona. Solo que la patente sí, pero no son los mismos socios. Entonces, Santos Molano dice, a José Asunción Silva lo asesinaron. Él no se suicidó, sino que fue asesinado y lo asesinaron para robarle su fábrica de baldosines. Y muestra cómo la fábrica de baldosines efectivamente no se quedó en la familia y luego da otros datos, como por ejemplo, uno que este año ya confrontamos y que ya tiene una explicación médica, pero pues Santos Molano lo coloca allí en su biografía,
¿Por qué la señora Mercedes dijo que el poeta solo tenía un pequeño chorro de sangre que caía por el pecho y parte del abdomen? Si uno se pega un disparo en su habitación, no debería quedar no un pequeño chorrito, sino todo un charco de sangre. ¿Dónde estaba toda la sangre? Nadie escuchó el disparo, o por lo menos Santos Molano no encontró un testimonio de alguien que hubiera escuchado el disparo con el cual José Asunción Silva se hubiera quitado su propia vida, en un barrio como La Candelaria, que hoy en día sigue siendo tan silencioso. Entonces, de allí, todas esas especulaciones hacen que Enrique Santos Molano postule que José Asunción Silva no tomó su propia vida, sino que fue asesinado. Y la otra cosa es que don Enrique Santos Molano descubre que uno de los socios fundadores, una de las personas que le ayudó a montar la fábrica de baldosines, va a ser justamente el señor Hernando Villa, ese señor que salió de último de la casa esa última noche que apareció con vida José Asunción, o que estaba con vida José Asunción Silva en su casa. El señor Hernando Villa va a ser uno de esos socios fundadores. Y ese señor Hernando Villa se le va a descubrir que era contrabandista y que falsificaba papel moneda y que tenía contactos, pues, con el bajo mundo. Entonces, Santos Molano dice, aquí está todo designado para mostrar cómo, muy posiblemente, José Asunción Silva no se suicidó, sino que fue asesinado. En todo caso, en Bogotá se creyó que José Asunción Silva había tomado su propia vida. Por eso, cuando lo van a enterrar al cementerio central, inicialmente no lo dejan enterrar en el cementerio central, sino que lo van a enterrar en un cementerio que quedaba al lado, básicamente donde hoy queda. Ustedes conocen la calle 26, ¿cierto? Entonces, conocen el cementerio central y conocen el centro de memoria. Ahí, en el centro de memoria, entre lo que es el actual centro de memoria y el Parque Renacimiento, ahí quedaba otro cementerio. A ese cementerio lo llamaban el cementerio del común. Y era para enterrar los cadáveres que no eran recogidos. Gente que peleaba en las cantinas y que se mataban a machetazos y que quedaban tirados ahí en la calle y que nadie iba a recoger su cuerpo, allá lo enterraban en el cementerio del común. Entonces, en el cementerio del común, en la parte de atrás del cementerio del común, tomaron por costumbre enterrar a todos los suicidas. Y la gente empezó a llamar al cementerio del común el cementerio de los suicidas. Y ahí fue donde enterraron a José Asunción Silva, imagínense ustedes. Lo encontraron el domingo 24 de mayo a las 7:30, muerto en su casa. Ese mismo domingo, a las 3 de la tarde, ya estaba siendo enterrado José Asunción Silva en el cementerio de los suicidas. No hubo una velación, no hubo una ceremonia religiosa, no hubo absolutamente ningún protocolo respetuoso para despedir al poeta. Todo fue rápidamente porque se creía que el poeta se había suicidado. Por eso tampoco lo dejaron enterrar en el cementerio central. El sepulturero del cementerio central, antes de meter el ataúd del poeta en el nicho que correspondía, abrió el ataúd y le tira una palada de cal al rostro del cuerpo sin vida de José Asunción Silva. Efectivamente, esa cal lo que va a hacer es que le va a terminar quemando su rostro, y el señor sepulturero de esta manera convierte a José Asunción Silva en un muerto sin rostro. Y después de eso, entonces sí lo entierra. José Asunción Silva duró enterrado 30 años en el cementerio de los suicidas, hasta que la mamá, doña Vicenta Gómez, logró que le dieran un permiso, el arzobispo de Bogotá, para exhumar el cuerpo de su hijo y poderlo trasladar del cementerio de los suicidas a donde ustedes lo pueden encontrar hoy en día, que es el cementerio central. Esta es una fotografía donde varios poetas de la época se reunieron para conmemorar justamente los 50 años del fallecimiento de José Asunción Silva. Está enterrado al lado de Elvira Silva en el mausoleo de la familia Silva Gómez. Esta es el mausoleo. Ustedes entrando por la entrada principal del cementerio central, la entrada que queda por la 26, al final hay una capilla, ¿cierto? Ustedes entran caminando, a mano izquierda van a encontrar, muy cerquita de la entrada, van a encontrar el mausoleo de don José Asunción Silva. Hay un detalle bien particular, y es que quedó una crónica, una reseña de un reportero del diario El Tiempo, el día que exhumaron a Silva del cementerio de los suicidas y lo pasaron al cementerio central. Entonces, claro, sacan el cajón. Silva tenía esto no se los había comentado,
Silva tenía una obsesión que era mantener muy limpios sus zapatos. A él le gustaba mantenerlos lustrados todo el tiempo. Él veía polvo en sus zapatos y dejaba de hacer lo que estuviera haciendo por lustrar los zapatos. De hecho, parece ser que la razón por la que él se pone a idear el procedimiento para generar baldosines en Colombia es para poder cubrir el piso de la casa y para poder caminar tranquilamente por la casa y que no se le ensucien los zapatos. Entonces Silva era obsesivo con mantener sus zapatos bien lustrados. Y el reportero del diario El Tiempo escribe en su nota, bueno, abrieron el cajón y me sorprendió que después de 30 años estaba el esqueleto del poeta, pero todavía estaba recubierto de una traslúcida capa de piel, que todavía dejaba ver el hoyo que había generado el proyectil, que le había causado la herida, que había llevado a la muerte a José Asunción Silva. Después de 30 años todavía se veía el disparo en el corazón que le había causado la muerte al poeta. Pero lo que más le impresionó al reportero es que dice, y después de 30 años de estar enterrado, los zapatos con que habían enterrado al poeta todavía se encontraban bastante bien lustrados. O sea, después de 30 años, el poeta todavía tenía lustrados sus zapatos tal cual como le gustaba en vida. Hoy en día, entonces, si ustedes quieren, pueden ir a visitar la tumba de José Asunción. Se supone que el cementerio central prohíbe que se entierren allí suicidas, pero hay dos de los que probablemente, bueno, de José Asunción Silva, si le hacemos caso a Santos Molano, no podríamos decir que es 100% un suicida, pero habrían dos suicidas enterrados en el cementerio central. Uno es José Asunción Silva y el otro es el señor Ricardo Rendón, que no sé si ustedes lo conocen, un famoso caricaturista. Con José Asunción Silva no pasa nada, fíjense ustedes cómo está la lápida. Pero con Ricardo Rendón sí es bien curioso, porque cuando uno llega a la tumba de Ricardo Rendón, la lápida está al revés. Es como que así como el sepulturero que enterró a Silva le tiró una palada de cal en la cara, el sepulturero que enterró a Ricardo Rendón parece que deliberadamente colocó la lápida al revés como un acto de protesta o algo así. Son los dos únicos suicidas que ustedes van a encontrar en el cementerio central, por lo menos de los que se tenga noticia. Si quieren, pues podemos ir al cementerio central a recorrerlo también. Recuerden que el 25 vamos a hacer el recorrido por la ciudad de Bogotá y con esto estaríamos terminando. Esa es otra de las leyendas que hace parte de la historia de José Asunción Silva. Y es cierto, José Asunción Silva es uno de los primeros poetas que introduce el modernismo no solo a Colombia sino a Latinoamérica. Y los poetas modernistas tienen una particularidad, y es que no solo leen literatura, sino que leen de otras áreas del conocimiento. A Silva particularmente le gustaba mucho leer sobre medicina. Entonces él tiene, además de la novela, al lado de la novela tiene un tomo de una revista que él está leyendo, una revista científica. Y en esa revista científica había un artículo que decía que un corazón saludable se encuentra ubicado hacia la parte izquierda del pecho, pero ligeramente inclinado hacia la mitad. Entonces, que un corazón saludable en un ser humano no está totalmente en la parte izquierda, sino que está ligeramente inclinado y que la punta del corazón queda como en la mitad del tórax, básicamente. Eso decía el artículo científico. Y Silva, en efecto, fue a comprobar si ese artículo que él había leído, va donde un amigo médico y le pregunta, y le dice que si es verdad lo que él ha leído en el artículo, y el médico le dice, sí, es muy cierto, y para que quedes tranquilo, te voy a hacer un examen. Hace el examen, lo ausculta y le dice, tranquilo, José, tu corazón está perfecto, y mira, para que quedes tranquilo, te voy a decir dónde queda la punta de tu corazón, y le hace la marca donde quedaba la punta del corazón. Ese sería el motivo por el cual visitó al médico y por el cual el médico le señaló el lugar, pero no que él fue deliberadamente a que le señalaran pensando en que después él se iba a disparar. Muchas gracias, muy amables por haber venido, que me les vaya muy bien.